Mariana de Coimbra es una obra que emociona. Tiene la virtud de despertar empatía. ¿Cómo no conmoverse con los sentimientos de aquella poeta raptada por las tropas musulmanas en la época de Al-Ándalus, quien reiteradamente nos da cuenta de su susto, sus miedos, su inmensa soledad, su pesadumbre, su angustia, su desarraigo? ¿Cómo no desesperarnos con lo que nos expresa en su canto 5? Me aturde el esplendor del pozo en esta inclemente noche de Córdoba. Me aturde la colina que gira hacia el sur, junto a la muralla occidental. Me aturde el abrigo de un candil al fin muerto, la risa del alféizar en la puesta del sol. Me aturde el presagio del alcázar, la imprecisa claridad de una antigua luz. ¿Cómo no experimentar una inmensa compasión por ella cuando leemos los versos con los que nos despide? El tiempo es inútil. Quiero alcanzar el tiempo futuro, pertenecer a los carros de fuego, a los olivos salvajes. Yo quiero ver las miradas perfectas de los niños desde mi reclusión. Quiero tocarte alguna vez, algún día, allá en el cielo. ¿Cómo no admirarla? Porque a pesar de todo ello, transmutó su dolor en poesía. Esa que atravesó el tiempo, que le tocó vivir, hasta tenerla hoy aquí, redimida como resultado de dos fantásticos hallazgos de sus escritos. Para hablarnos de Mariana, tenemos a nuestro lado a quien la conoció íntimamente. ¿Cómo? Sonó raro, pero... El poeta, porque es su creador, Okay. el poeta José Jesús Villa Pelayo, a quien entrevistaré a continuación, y quien de su propia voz nos develará los intríngulis que plantea su obra de creación. Okay. José Jesús, ¿cómo surge el personaje de Mariana? ¿Bajo qué forma se te presentaron las musas? ¿Cómo se encendió la chispa creadora? Bueno, qué pregunta tan interesante y gracias por haber leído ese poema. Bueno, encantado por esta entrevista que me hace. Más encantada estoy yo. Bueno, eso de que conocí íntimamente a Mariana no es el conocer en el sentido bíblico, ¿no? Pero algo parecido. Okay. Bueno, no, Mariana es un personaje en principio, ¿no? Claro que no podría decir que no soy yo mismo, pero o un alter ego, o quizá mi ánima que de repente se me apareció, pero el hecho es que se me apareció. Yo tenía en mente escribir un libro sobre este tiempo, un poemario. Ya tenía como la escenografía, como el espacio geográfico, tenía algunos nombres, pero no encontraba el personaje. Uh-huh. Y trataba racionalmente de buscarlo, ¿no? Estaba pensando, reflexionando, y recuerdo que en ese tiempo trabajaba en la Procuraduría General de la República y me venían cosas, ¿no? Elementos. Destellos. Sí, sobre lo que podría ser el poemario. Pero un buen día, teniendo ya el escenario, teniendo algunos otros personajes, teniendo el espacio geográfico donde iba a suceder, digamos, esta pequeña épica que todavía tampoco sabía cómo sería. Me llegó la imagen, me llegó a la mente, ¿no? de una dama. Una dama que no solamente pude ver, sino que la pude sentir. La pude como padecer. Tuve como un acto de empatía inmediato con ella.
la visualicé, pero yo diría que más que visualizarla fue recibirla, como un acto receptivo de una imagen casi fantasmagórica, pero muy vívida, muy real. Mariana era muy real. Entonces, no me llegó el nombre. El nombre vino después. De hecho, fue, digamos, quizá un mes o 2 meses luego que apareció el nombre. Y bueno, puedo contar cómo apareció el nombre también. Porque yo tenía en mi mente algo así como María y tenía Ana, pero no los pegaba, ¿no? Pero sabía que por allí estaba el nombre de este personaje y empezó a llegarme un poco su estado anímico también, ¿no? Y una historia. La historia también puedo decir que me llegó. Alguien se preguntará, bueno, ¿cómo es eso de que te llegó? ¿Fue que no reflexionaste? ¿No tenías un esquema, un plan estratégico del poemario que ibas a escribir? ¿No sabías? No tenía. Mi plan estratégico era que los eventos sucedieran en el Al-Andalus o en la España musulmana medieval. Y pensé en una dama, pensé en un caballero, pero verdaderamente estos eventos y ella, como me estás preguntando cómo llegó Mariana. Mariana llegó como un soplo, como una poderosa imagen que me llenó, que me plenó. Llegó un momento en que me plenó de tal forma que no podía dejar de pensar en ella. Sobre el plan estratégico vamos a hablar un okay. poquito más adelante, Okay, lo que tú llamas plan estratégico. Mira, a propósito del espacio geográfico que mencionaste hace un rato, ¿por qué Coimbra? ¿Por qué no Toledo, Valencia o Lisboa? Que también fueron... Hola, Dolorita. No. No, me refiero a esas ciudades porque también fueron conquistadas por las tropas musulmanas. ¿Qué tiene esa tierra magnífica, como la nombró Mariana, que no tuvieran esos otros lugares también conquistados, para que fuera el espacio geográfico de tu Mariana? No lo sé. Honestamente no lo No sé. lo sabes. También me llegó. Yo estuve pensando en varias ciudades portuguesas, ¿no? Claro, tenía esta conexión con lo portugués porque mi abuela materna es de origen portugués, mi abuela materna era como de origen alemán y de origen portugués. Entonces tengo como conexiones con lo portugués y quería que ese escenario precisamente estuviera en Portugal, porque también rendía homenaje a mi abuela en el libro y digamos a una saga familiar, ancestros. Mis apellidos están por todos lados en los manuscritos. Y bueno, entonces comencé a pensar en una ciudad, pero no daba con ninguna, ¿no? Y de repente me llegó este nombre. Y cuando empecé, después de que me llegó el nombre, fue que empecé a estudiarla. Recuerdo en ese tiempo no había internet, ¿no? Uno no podía meter la palabra Coimbra y bueno, llegaba una explosión de imágenes sobre la ciudad, no. Y yo no había ido no conozco todavía Coimbra, sino por fotos. Una de mis hermanas fue y tengo una galería ahora de fotos de Coimbra, pero con ella allí. Con algún programa la puedes eliminar. Así, claro. De edición y te pones yo. tú. Muy bien. Mira, pienso que Mariana de Coimbra es un texto esencialmente femenino. Se le dedica a 2 damas. Sí. Es de mujer la voz desde la cual habla el poeta. Y constato la presencia casi omnipresente, valga la redundancia, de la montaña. Sí.
El autor no se esconde tras un seudónimo, da la cara y se asume capaz de expresarse con una voz femenina. Te pregunto, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo se puede hacer eso? Dirán que estoy loco, pero no, tampoco lo pensé. Ya tenía una experiencia con varios poemas de Nueva York. Esta experiencia de escribir desde una voz femenina. El poema Frágiles Dedos, el poema Noir y otros poemas. Y tenía esa experiencia, pero no fue algo impostado. Ujú. No fue que dije, bueno, voy a actuar y voy a tratar de arrancarle la voz a una mujer y bueno, que me den el Oscar por mi actuación. No. A pesar de que es un personaje, mi intención no fue yo ser ese personaje o al menos tratar de teatralizarlo, como literaturizarlo, pero desde el teatro. Ujú. No. La voz me salió de una forma natural. No hubo intención ni de asumir palabras que fuesen femeninas. No, simplemente me salió la voz de esa forma. Y ¿Salió? digo, salió, no, pero de verdad no había esta intención de que hubiera algunas palabras que hicieran notar que se trataba de una mujer. No, ni los sentimientos tampoco fueron previamente estudiados. No, realmente no. Bueno, a pesar, La dejé ser. a pesar que me digas eso, te voy a hacer una pregunta, porque me dices que todo salió, no hubo impostura, no hubo como algo de plan, ¿no? Sin embargo, yo te quería preguntar por la montaña. La montaña es femenina y si eso tiene alguna intención o alguna simbología en el texto, porque yo veo que la montaña es como un hilo conector entre la libertad de la que ella gozaba en Coimbra había montaña, se habla ahí de la montaña, su cautiverio en Córdoba, y las referencias a la montaña también están allí, y su exilio en Escocia, que es una tierra de montañas también. Entonces eso también vino, tiene alguna intencionalidad, o en este momento... Bueno, yo en ese tiempo estaba estudiando Kung Fu, así como suena. Estaba estudiando con maestros del gimnasio TAC, pero también estaba haciendo Tai Chi. Y hay algunos nombres del Tai Chi, algunos movimientos. Por ejemplo, uno se llama El mar empuja la montaña. Entonces hay algunos versos escritos en presente que le hacen un juego, eso sí es intencional, el juego con, digamos, los nombres de algunas de las posiciones y movimientos del Tai Chi Chuan que tienen que ver con la naturaleza, como por ejemplo el mar empuja la montaña. Entonces ahí eso está por allí. Ahora la montaña no solamente está presente en Mariana, la montaña está presente en casi en casi todo lo que he escrito. Y no tuve la intención de relacionar la mujer o lo femenino con la montaña, pero sí recuerdo que tenía la montaña presente por esos movimientos del Tai Chi. Está muy presente también en el I Ching, por cierto, ¿no? Sí. La montaña. Y en ese momento yo estaba un poco con el Tao. Imbuido en ese... Sí, con el Tao, el Tai Chi, y tenía esas palabras también en mi mente y en mi corazón. Bueno, si la montaña está en otras obras, es un tema para pensar, ¿no? Claro. Para pensarlo mucho. Ok, bueno, voy a lanzar una apreciación que considero un poco atrevida de mi parte.
Lánzalo. Pero a mí este libro me recuerda al diario de Alejandría. ¿Por qué te lo recuerdo? Mi favorito entre tus folios, como te lo dije una vez. Digo que es atrevido porque pareciera que no hay puntos de contacto, ¿no? Pero, qué puntos de contacto veo yo? Que acá también hay secuencias temporales cuya linealidad se interrumpe. El uso de claves, como para que el lector descifre, como por ejemplo, algo que nombraste ya, que los apellidos de los personajes que se intercambian las cartas son tus apellidos. Sí, claro. Paterno y materno. Sí. Entonces uno está como capturando ese tipo de claves, ¿no? Hay muchas claves también en el diario de Alejandría. También por la variedad de tipos de texto. Acá escritos algunos en distintas lenguas y todos siendo distintos tipos, relato, poema, prosa, carta, se amalgaman en lo que yo considero una exquisita coherencia. Qué bueno. Entonces, visto esto, esta apreciación osada, quisiera conocer de ti ante qué género literario nos encontramos en Mariana de Coimbra, sabiendo, como sé, que no te gustan las casillas. Pero sí me gustaría oír de tu voz cómo miras tú esa peculiaridad en alguna de tus obras. Bueno, yo tuve la intención, desde que estaba en la escuela de letras, desde que comencé a escribir los poemas de mi libro Nueva York, de descifrar cosas. Creo que un poco hay algo de influencia del maestro Jorge Luis Borges. Introducir personajes, y creo que hay una influencia marcada del poeta estadounidense Ezra Pound. Yo empecé a leer el teatro desde muy joven. Creo que lo primero que leí de verdad con fervor fue, a quien primero leí con fervor fue a Shakespeare, ¿no? Shakespeare me marcó en cuanto a personajes, emociones. Entonces, intenté desde el primer momento cifrar cosas. Es decir, que el lector participara. Además, yo era, cuando estaba en bachillerato, era un gran admirador de los novelistas del boom latinoamericano que habían fragmentado espacial y temporal el tiempo de los relatos, de las novelas, algo que venía del tiempo de Gertrude Stein. Entonces quise hacer lo mismo en poesía, fractura de los tiempos, la fragmentación, que además es un signo del mundo posmoderno y está allí, está reflejada la fragmentación, la no secuencialidad y un poco la idea de la simultaneidad que me acosaba, la ruptura de esos planos, tanto de tiempo como de espacio, la aparición de personajes y la codificación. Ya la poesía es codificación, la poesía es ciframiento, pero quería todavía hacer un ejercicio mayor, y esto es lo que pasa en un libro como Una hiedra negra para Sashne, que está tan cifrado, tendría que ponerme a explicar todo lo que cifré para que alguien de repente lo pueda. Aunque la poesía no creo que necesite mucho de esto. La poesía se entiende más con el corazón, ¿no? Pero bueno, hay mucho descifrado en Nueva York, hay muchísimo cifrado en Una hiedra negra para Sashne, y en Mariana de Coimbra también, a pesar de que hay una escritura más espontánea, porque así se me dio. También hay, por ejemplo, hay uno de los poemas que no lo escribe Mariana,
Uno de los poemas está escrito por Don Pelayo. Y esto no pareciera distinguirse, ¿no? Pero sí, hay uno de los poemas escritos por Don Pelayo desde Covadonga. Entonces, sí hay mucho cifrado. Hay un guiño a la voz masculina. Hay un guiño, uno guiño. solo. Sí. Bueno, que creo, no sé si hay algunos poemas de Fernando Méndez, creo que no. Pero bueno, sí, codificar, cifrar, es como hacer un trabajo de orfebrería, de joyería sobre la joya que es la poesía. Qué bonito. Un poco, ¿no? Muy lindo. Gracias. Bella imagen. Bueno, mira, es casi que imposible no vivir con Mariana su espacio y tiempo. Los personajes, los accidentes geográficos, la arquitectura, las prácticas culturales de la época, ¿no? Fielmente documentados, lo que le da una gran verosimilitud a la historia. Hay personajes reales que se nombran allí, como Godofredo de Monmouth, como Chesterton, se nombran revistas que hasta el día de hoy existen. Sí. Entonces yo te quería preguntar cuánto de verdad y cuánto de ficción hay en Mariana. ¿Es realmente una superchería, como nos dejas colar al comienzo de la obra? Es tanto una superchería que las mismas palabras de Chesterton, tienes el libro por ahí, las mismas palabras de Chesterton son una superchería. Chesterton, de Swinburne, cuando comienza el libro, ahí tiene un epígrafe de Swinburne, que dice: he escrito una ingenua superchería, por favor no me creáis. ¿Quién es más incauto, el que escucha o el que narra la historia? En verdad, Ossian jamás existió. Bueno, esta cita de Swinburne es una cita mía. Yo la escribí en inglés luego, así que comienza con una superchería, la superchería de una cita inventada de Swinburne, que por cierto era el creador de Ossian, me parece. La famosa superchería. Digamos que sí hubo alguna inspiración en poetas que fueron inventados. Y creo que le hago un poco de honor a Swinburne y a Chesterton y a todos ellos, a los que han inventado poetas, ¿no? Sí, ella es una invención diría de principio a fin. Claro, después me he encontrado con correspondencia, una famosa Mariana, no me acuerdo de quién era, la poesía inglesa del siglo XIX, no sé si fue el mismo Chesterton, no recuerdo, pero Mariana, también están los versos de esta monja mariana. Es decir, hay marianas en la poesía, sobre todo en la poesía inglesa, en la poesía española, Mariana Pineda, pero mi Mariana, como la concebí, tiene una historia, digo yo, ficticia, ¿no? Cuando uno dice ficticia, es porque uno cree que realmente no existió, pero no sabemos, ¿no? No sabemos si realmente Mariana de alguna forma cobró vida. Pareciera. Por momentos a veces pareciera que no se trata de una ficción, pero lo que sí te puedo decir es que no es un personaje histórico, no tiene nada de histórico. Al menos que yo sepa. No es histórico, pero hay mucho de investigación histórica y lingüística en este trabajo. Sí hay. La geografía también es investigada, los hechos, las palabras árabes
de aquella época que confieso con toda honestidad que desconocía. Tuve que hacer un diccionario. Okay. Y esto no lo tenía pensado, pero lo conecto con algo que dijiste antes. En aquel momento no había internet No. o no tenía las facilidades que tiene ahorita, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de investigación para que todo estuviera en su lugar, para que todo fuera verosímil? Y esto es un poco lo del plan estratégico que mencionabas antes. Yo te pregunto, ¿corrió en paralelo con la escritura de la poesía? ¿Iba y venía? ¿Se hacía destiempo? ¿Qué orden, por llamarlo de alguna manera, pasaba por tu cabeza? No hubo orden. No hubo Yo orden. hice una investigación primero cuando no tenía ni el personaje. Hice una investigación sobre ese tiempo. Pero los libros además también llegaron. Ujú. Increíblemente, había libros por allí, los encontré, estaban a mano, ni siquiera tuve que ir a una biblioteca. Estaban en mi biblioteca o en la biblioteca de otras personas cercanas y aparecieron. Los libros aparecieron y encontré referencias al Cerco de Lisboa, incluso este libro también. Entonces, los libros de repente llegaron a mí muy fácilmente. No requerí de una gran investigación de trasladarme a bibliotecas, universidades, entrevistarme con personas, no, la verdad es que no. Todo eso lo uní con una historia familiar, ¿no? También hay una gran presencia no solamente de los portugueses, sino de los judíos portugueses también. Uh-huh. Entonces, yo también tengo por el lado paterno ascendencia judía sefardí, ¿no? Igual que tengo una ascendencia holandesa por mi padre. Pero también está ese mundo sefardita, judío, del estado Falcón allí. Y yo la tomé, me apropié también de esa... Uh-huh. De ahí Curazao. De mi parte judía. De ahí Curazao. De allí Curazao, claro. Eso se trata en la mira, obra. Mira, Curazao, Portugal, Italia, Escocia, España, Brasil, Irak, lo que son hoy, ¿no? Son tocados en Mariana de Coimbra y a la vez la tocan a ella. Háblanos de ese incansable andar. ¿Te consideras un viajero? Sí, soy un viajero, digamos, mental y un viajero emocional. Pero realmente he viajado poco, no he viajado mucho. Sí he viajado, pero he viajado más a través de mis libros, he viajado más mentalmente, he viajado más emocionalmente, pero sí, ahí creo que estoy viajando todo el día, pasando, cuando tú pasas de un punto a otro, largos o pequeños, de estaciones a otra, de ciudades a otras. Pero cuando comienzas un pensamiento y terminas en otro, es como trasladarte de una ciudad o de un pueblo a otro. Y las conexiones que vivo haciendo todo el día son como viajes, ¿no? Entonces, pero además, un dato, perdón, yo quise también mostrar la civilización del Mediterráneo allí. Uh-huh. Eso sí fue intencional. Que, claro, hay un punto en que se sitúa en Escocia, que por cierto, la Mariana Británica hace al revés, ¿no? La Mariana Británica sufre no sé si en Inglaterra o en Escocia, y luego viaja a Francia, donde encuentra la redención, ¿no? O algo de redención. El viaje al revés. El camino contrario. Sí. Bueno, han transcurrido 25 años, ¿no? Sí. Desde la publicación de Mariana de Coimbra. ¿Con qué ojos la miras hoy? Entre tus obras, ¿qué lugar ocupa Mariana en tu corazón? Ocupa un lugar de honor. Pero hoy no entiendo nada de lo que escribí, ¿no? No, en serio, ¿Cómo en es serio. eso?
Trato a veces, otras personas me lo descifran, me descifran mis versos, a veces no sé por qué escribí algo. Entonces de repente veo una Mariana y yo dije, bueno, yo escribí esto estaba sintiendo yo o lo estaba sintiendo Mariana. ¿Quién estaba sintiendo esto? ¿Quién tuvo esta visión? Como esa visión de los niños que tú acabas de leer desde la cárcel. No fue algo que yo me planteara, no sé cómo llegó allí. Y a veces me siento solo un amanuense. Un poco lo que decía Borges sobre la inspiración, las musas o el Espíritu Santo, como decía textualmente Jorge Luis Borges. Es decir, ya a veces no sé, esa visión terrible, tremenda y demoledora, la visión de los niños desde una ventana que al parecer tiene rejas, no sé cómo llegó allí. De alguna manera has adelantado algo de mi última pregunta. Ok. 25 años después, ¿cómo te miras hoy a ti mismo como poeta? Sobre todo, acabando de publicar el libro de Maraclea. Maraclea se fue. Ajá. Bueno, yo quisiera verme como un poeta más reflexivo, más racional, como alguien que planifica cada palabra que va a colocar en un verso, pero bueno, no es así, no es así. Estaría mintiendo si dijera que planifico, sí corrijo mucho, me corrijo demasiado. Hay textos que salen y quizás no los toco nunca más, son textos que a veces son soñados incluso, ¿no? Pero quisiera verme como un poeta más reflexivo, pero no logro serlo. Como un poeta racional, quiero decir. Alguien que de verdad piensa una oración, cada palabra, pero no, de repente las oraciones me llegan, los versos me llegan y simplemente me siento y los escribo. A veces espero días, semanas por un verso. Esperar. A veces me siento como frente a la computadora para provocar un poco una especie de invocación, ¿no? Al sentarme, tratar de invocar la poesía, o como decían los cabalistas, como dicen los cabalistas, si das 10 pasos, si das un paso hacia Dios, Dios da 10 pasos hacia ti. Entonces, ahorita soy el mismo poeta, pero tal vez con grados de conciencia más elevados, en el sentido de que ya estoy consciente de lo que hago o de lo que está pasando. Por ejemplo, las palabras. Un amigo mío, un intelectual amigo mío, Gilberto Merchán, que hacía conmigo el programa Enigmas del Poder, él siempre me decía, José Jesús, pero es que tú eres un poeta tus palabras en los versos están demasiado cercanos a las cosas, como ningún poeta que yo haya visto. Entonces de repente hay un impacto por la cercanía, por los lazos de unión entre las cosas y las palabras. De alguna forma hay un vínculo que no sé si es natural o supernatural, pero hay algo extraño. Y creo que ese es el poeta que todavía soy, pero más consciente de lo que hago, más consciente de estos procesos inconscientes. Yo en lo particular espero que sigas siendo el mismo poeta. Gracias. Hasta que las cosas te lleguen, que vengan a ti, que después tú las elabores, por supuesto, pero no me gustaría que fueras más racional. ¿No? No. Eso es lo que me gusta justamente de tu poesía. Bueno, mira, hemos terminado. Okay. Y quisiera darte un espacio por si tú quieres decirnos algo más de Mariana, algo más de tu obra de creación,
algo más de ti como poeta, algo sobre esta entrevista, lo que tú desees expresar para concluir. Bueno, la poesía es algo que ocurre, como la belleza. La belleza ocurre. Es decir, en algún momento aparece la belleza, en otros no aparece la belleza. Un buscador de poesía no es un poeta. Un buscador de belleza no es un esteta, no es alguien que realmente disfrute la belleza. La belleza no se busca, la belleza llega, acontece, sucede. Y lo mismo pasa con la poesía sucede, la poesía acontece, la poesía llega. Así como llegan personas a nuestra vida, así como se produjo esta entrevista con Beatriz, a quien se le agradezco muchísimo. Realmente te agradezco, Beatriz, por tu entrevista muy inteligente. Y eso, las cosas ocurren. Muchas veces cuando buscamos la poesía es como el oro de los gnomos, ¿no? Los gnomos agarran su bolsita de poesía y la esconden. Entonces, cuando somos buscadores de poesía, somos buscadores de un oro inmarcesible, porque así como Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, la poesía no es de este mundo. Entonces, si somos buscadores de poesía, estamos buscando en el lugar equivocado. Estamos buscando en el reino de este mundo. Y resulta que la poesía está en otro reino, como el reino de los cielos. Sin palabras. Bueno, con ese final Gracias. sobre la poesía terminamos esta entrevista.